11:20 de la mañana en la República Argentina. Estamos charlando fuera de aire con un querido amigo de muchos años, Alejandro Bodart, una persona que yo, la verdad que quiero mucho, es una persona que hizo mucho por la Declaración de Interés Cultural y Social de la radio hace muchos años, allí por el 2014. Y la verdad que siempre lo recuerdo con mucho cariño y mucha estima, y él siempre se mantiene en el mismo lugar, en lo que es el MST y hoy la construcción del Frente de Izquierda, y estamos hablando un poco de esto que nos está atravesando como sociedad y como país, así que vamos a tratar de esbozar esa charla al aire. Alejandro, siempre un placer recibirte. Bienvenido a Sónica, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Maxi. La verdad que para mí también es un placer siempre estar con ustedes porque también los quiero mucho, hemos participado de muchas cosas juntos, así que la verdad que un placer. Bueno, saludo a todos, a todos. Gracias. ¿Qué pensás de lo que está sucediendo con la condena a Cristina Fernández de Kirchner? Hace un resumen de lo que vos creas que es lo que la gente tiene que saber del pensamiento del MST. Bueno, primero nosotros rechazamos el fallo porque consideramos que es un fallo de doble vara, con una corte que realmente no tiene autoridad moral para hacer este tipo de fallos, porque es una corte y una justicia, te diría yo, que está muy contaminada y que ha permitido que se desarrollen hechos de corrupción tremendo. Nunca ha intentado ir a fondo en el tema de corrupción. De hecho, ha habido presidentes que han subido con doble condena y no han hecho nada. En el tal caso Libra, por ejemplo, no han movido un papel para que se avance en la investigación de una estafa abierta. Entonces nosotros rechazamos esto porque no podemos permitir que haya una justicia de doble vara y que se ponga como garante de una justicia que no es tal. Así que nosotros hemos rechazado el fallo. Ustedes han hablado, me acuerdo, pero puntualmente del caso del Correo, con los Macri. Sí, Macri subió con doble condena, por lo tanto, primero, no tendría que haber sido presidente, porque tendría que haberse frenado mucho antes las causas, y después se evaporó esa causa sin pena ni gloria. Pero ojo, hay funcionarios, Schwarzenegger, por ejemplo, es un funcionario que también fue procesado y que siempre el poder termina, ¿no es cierto?, haciendo que desaparezcan esas causas. Nosotros tenemos una justicia contaminada completamente, por lo tanto nosotros hemos planteado una alternativa. Nosotros planteamos que tiene que haber una comisión investigadora independiente, una especie de CONADEP de la corrupción, si queremos realmente abordar a fondo toda la corrupción. Por ejemplo, acá nunca se investigó la deuda. Hubo un juez que presentó cajas y cajas de una investigación. El Cayo Olmos duerme en el Congreso, pero, o sea, las privatizaciones, hasta el día de hoy se discuten las privatizaciones, las coimas que hubo detrás del regalo de lo que era el patrimonio del país, nunca se investigó. Macri, Correo. Entonces, que no nos vengan ahora a intentar mostrar que este es un avance contra la corrupción. Nosotros por eso hemos tenido una política clara, no aceptamos este tipo de fallos por esta justicia. Es más, creemos que habría que cambiar en la forma de elegir los jueces. Nosotros somos claros. Hasta que no haya una especie de elección popular de jueces, ¿se entiende? Que incluso de juicios por jurados en todos los estamentos, no va a haber realmente una justicia independiente. Déjame entender, ustedes dicen que la justicia no es independiente, que no es la justicia como la conocemos, con la balanza tratando a todos los ciudadanos por igual, pero no dicen que en el caso puntual no haya habido comisión del delito tampoco. No, para nada. Mira, yo si investigás lo mío, se habla mucho, ¿no es cierto?, de los archivos, ¿no?, de pasarlos. Yo debo tener 100 videos participando en medios de comunicación y todo, hablando durante el gobierno del kirchnerismo, diciendo que era un gobierno donde la corrupción era materia corriente. No voy ahora a decir borrar todo, ¿se entiende?, porque sea políticamente correcto, porque está una persona de ultraderecha en el poder, ahora borrar eso. Es más, yo creo que en todos los gobiernos hubo corrupción, en todos los gobiernos. La deuda ha sido un motor de corrupción en todos los gobiernos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros tenemos una propuesta. Nosotros creemos que hay que hacer una comisión investigadora tipo CONADEP, por fuera de los estamentos normales, que son dos cómplices de la corrupción. No le podés pedir al Congreso que haga una comisión cuando, fíjate lo que pasa con Libra, ¿me entendés? O con el caso Olmos, que decía que se le entregó una carpeta con 2.000 ilícitos de la conformación de la deuda y nunca se investigó, sino que se lo cajoneó. O sea, entonces nosotros creemos que hay que hacer una cosa extraordinaria, como se hizo
cuando cayó la dictadura, que no le podías dar a los jueces que habían estado con la dictadura a que juzgaran, o a los propios milicos que quisieron juzgarse a sí mismos. Había que hacer algo extraordinario si querías avanzar, con muchas limitaciones, porque la CONADEP tuvo muchas limitaciones, entonces, pero aún así permitió de alguna forma que se avanzara, ¿me entendés? Que hubiera testigos que pudieran libremente testificar, etc. Yo creo que hay que hacer lo mismo con el tema corrupción. Okay. ¿Por qué no se hace? Porque caen todos en la volteada. Por eso no se hace una política. Porque cae el peronismo, el radicalismo, el PRO, caen todo, cae Milei, caen todo. Por eso no se quiere avanzar y se hacen jueguitos que sirven para consolidar un espacio, pero no para ir a fondo contra la corrupción. Esto que vos decís, lo piensa todo el Frente de Izquierda. ¿Irías, como pasó con algunos compañeros tuyos del Frente de Izquierda, a apoyar a Cristina en la marcha? No, nosotros hemos tomado una posición clara de no ir a la marcha. Pese a que nos pronunciamos contra el fallo, porque nosotros creemos que el fallo no ayuda en nada a ir contra la corrupción, sino que es un fallo de doble, ¿me entiendes?, de doble moral, donde, ¿me entiendes?, donde se intenta ir contra un sector sin ir a fondo contra la corrupción. Nosotros en eso hemos sido claros. Y en eso tenemos una coincidencia con el Frente, de rechazar y repudiar el fallo, porque no es un fallo que realmente haga justicia. Ahora, a partir de ahí se ha abierto un debate al interior del Frente. Nosotros no creemos que haya que ir a esa marcha, porque esa marcha no es para ir a fondo contra el fallo, o sea, es de apoyo político al PJ la marcha. Okay. Y por lo tanto nosotros no creemos que la izquierda tenga que enlodarse con el PJ. ¿Entiendes? Una cosa es rechazar el fallo y otra cosa es ir detrás del Partido Justicialista, que entre otras cosas es el responsable también de todo lo que nos pasa, porque sin el Partido Justicialista en el gobierno no estaría Milei, porque Milei, ¿por qué surge un personaje tan disruptivo como este? Se apoya en la bronca de la gente por los gobiernos anteriores. Y el PJ ha sido, desde cayó la dictadura para acá, el mayor representante de los problemas que tenemos en el país y de la no solución de los mismos. Entonces, nosotros, y en eso es una polémica al interior del Frente, porque lamentablemente tenemos algunos compañeros del Frente que hacen denuncias parecidas a las nuestras, pero terminan yendo para nosotros a la cola de un proyecto, y eso no va a fortalecer lo que para nosotros es importante, que fortalecer una alternativa distinta en este país, porque el problema que tenemos, y va a haber Milei para rato, o otro que venga parecido, si no se conforma una alternativa distinta, si siguen siendo los mismos. Acá hubo un reclamo no respondido por la clase política, que fue el 2001, que se vayan todos, porque la gente quería construir algo distinto. Al no lograrse eso, al volver todos, terminamos en un Milei. Porque la gente harta de lo mismo, de lo mismo, terminó votando esto, que es muy negativo para el país, porque es una fuerza de ultraderecha que quiere arrasar con derechos, con todo. O sea, nada progresivo hay detrás de lo de Milei, pero hay que entender por qué gana este tipo en lo que han hecho los anteriores. Y el PJ es pata fundamental de todos los problemas que hemos tenido. Entonces hay que mantener una actitud distante y saber diferenciar. Una cosa es ese fallo, que es un fallo proscriptivo, de doble vara, etcétera, que hay que rechazar, y otra cosa es el hecho de ir detrás del PJ como si por ahí fuera la salida. Y te digo más, el PJ ni siquiera plantea la libertad de Cristina, va a la marcha para discutir, ¿me entendés? Si va, en vez de ir detrás de una reja, va detrás al balcón. O sea, ni siquiera eso. O sea, y acá los problemas son otros, o sea, está el Garrahan, está el problema de los jubilados, tenés el problema de la gente con discapacidad, tenés los salarios que estos tipos, cuando se consigue una paritaria de más del 1%, te la bloquean, ¿me entendés? Cuando se ha perdido el poder adquisitivo de una manera tremenda. Por eso ustedes decían llevar otros reclamos a la marcha. Claro, nosotros, por ejemplo, si se hubiera armado una marcha con el centro en estos problemas, y que uno más sea el tema de cómo hacemos, porque hay un sesgo autoritario tremendo del gobierno, una justicia que no es así, o sea, ahí sí, pero no este tipo de acciones, claro, que no tapan incluso el otro. Yo te digo, estaba el Garrahan en el centro de la escena, una lucha que es simbólica muy importante, porque se está destruyendo un hospital modelo, más visible que otro, porque están destruyendo otros hospitales también, pero visibilizaba esa problemática. Y hoy casi no hablas de eso, ya hablas de otra cosa. Y el PJ no ha hecho nada en este año y medio, ¿me entiendes?, por los problemas concretos. La CGT, ¿dónde está? Es cómplice de todo. Entonces yo voy a marchar
¿me entendés? Detrás de una consigna que es equivocada, porque acá sí hay que parar el país. Hay que pararlo por los problemas concretos que tenés. Y el autoritarismo es una, ojo, y el avance sobre libertad democrática es otra. La justicia es un problema, pero hay otro. Entonces, si querés hacer un programa global para discutir, bueno, pero nada de eso es lo que se plantea. No, justo yo le iba a comentar en función de lo que él decía, que la propia Cristina en este momento, desde el balcón, está diciendo, están convocando una marcha equivocada, porque ella misma es la que está diciendo, bueno, no nos olvidemos, lo que tenemos es lo que votaron. ¿Entendés? O sea, tiene claro por qué tenemos esto. Claro. Está clarísimo. Entonces, no es este el momento de hacer una marcha para algo que no tiene la consigna que tiene que tener. Al menos yo entiendo no ir ellos. No sé, tal vez el peronismo lo puedo entender. Sí, pero yo critico al peronismo lo mismo, porque el peronismo, ¿me entendés? Está bien, se encolumna detrás de su líder político, un sector, porque el peronismo está dividido también, o sea, porque está despedazado y hay algunos que deben reírse, ¿me entendés? Y no van a brindar con champán, pero en su casa, en lo interno. Y mucho menos cuando llegue el momento de dividir los cargos. Pero por eso, pero bueno, pero más allá de eso, ponele que el peronismo haga una marcha de reivindicación de su líder y de cosas. Pero está bien, pero no es lo que hace falta hoy. Entonces, y que si quiere ir el peronismo, que vaya. Ahora, nosotros, la izquierda, no tenemos por qué ir detrás de eso. Hay algunos compañeros que dicen, bueno, pero vamos nosotros con nuestro programa a la marcha, los compañeros del PTS, los compañeros del PO. Pero las marchas no se les cambia los contenidos. Este es un debate, o sea, vos no podés cambiarle el contenido a una marcha por más que vayas, ¿me entendés? Con la bandera que quieras. Esa marcha es de apoyo político al proyecto del PJ y al PJ 2027. Ese es el objetivo, la consigna de hecho, ¿me entendés? Y para fortalecerse ahora en las elecciones de medio término. Bueno, nosotros no creemos que sea positivo que se fortalezca el PJ, que nos trajo hasta acá. Creemos que hay que construir otra cosa. Entonces, ¿por qué vas a abonar desde la izquierda a ese proyecto? Está claro. Solo para entender y para que, digamos, quien te esté escuchando de la izquierda, esto no implica una fractura del frente de izquierda. No, implica una polémica al interior del frente, una polémica. Hay otras polémicas. Hemos tenido polémica ahora con relación al 24 de marzo, inversa si querés, porque ahí habíamos logrado por primera vez desplazar al PJ de la convocatoria y que los organismos que estaban divididos por la política del PJ estaban divididos, porque de las plazas unitarias en los 24 de marzo fue el PJ que empezó a poner en el programa la reivindicación del peronismo y eso dividió a los organismos, por eso había dos marchas, desde hace muchos años se logró ir juntos. Y ahí se dio lo opuesto, que justo en eso, que era correcto volver, ¿me entendés?, a unificar, tuvimos la polémica con estos compañeros que decidieron no ir, o sea, es evidente que hay concepciones al interior del frente. Tenemos otra polémica importante. Nosotros creemos que el frente no puede ser solo electoral. Es otro, que tendría que ser el esbozo de un proyecto de gobierno. Por lo tanto, que tendría que transformarse o en un partido único, donde todos estos debates se hagan al interior, donde pueda participar el votante, porque ahora solo participa el votante del frente, que es mucho el votante, hay muchos votantes del frente, participan votando, pero no tienen ninguna posibilidad de participar en la vida interna, porque tenés que entrar por los partidos. Está bien. Cuando hay mucha gente que no quiere entrar por los partidos, ojo, pero hay intelectuales, hay organismos de derechos humanos y todo, que apoyan electoralmente al frente y que piden a grito qué instancias para poder resolver cosas, para poder participar de los debates. Por ejemplo, podría ser este debate que tenemos ahora. Se podría hacer, ¿me entendés?, de urgencia, una gran reunión, ¿me entendés?, donde se participe todo el mundo para discutir a ver si unificamos una postura. Totalmente. No hay instancias de ese tipo. Y esa es otra polémica que nosotros tenemos con los compañeros. Nosotros creemos que hace falta institucionalizar el frente para que pueda participar toda la gente, ¿no es cierto?, que hoy no puede participar. Y fíjate que ese fue parte también del fracaso del gobierno de Alberto Fernández, donde había mucha gente, no era institucional, y cada uno iba por su lado, cada uno tenía un ministerio, tenía una secretaría y cada uno... Sí, que yo creo que el PJ... Hace rato que están pidiendo el Frente de Izquierda esto. Acordate que cuando nosotros hacíamos las entrevistas antes de las elecciones donde asume Milei, ya tenían problema de querer... Total, y sí, porque
A ver, porque nosotros si no, se da una cosa contradictoria, o sea, no nos podemos muchas veces pronunciar en unidad sobre los hechos políticos que pasan. Ahora, nos reunimos de fondo cuando hay elecciones para discutir cómo armamos las listas y todo. Tenemos un programa importante de disruptivo con relación a lo viejo, pero tenemos muchos problemas. Entonces, este debate no es para debilitar el frente, es para fortalecerlo, porque nosotros creemos que, por ejemplo, si abriéramos el frente a la participación, pasaríamos de 6.000, 7.000, 10.000 militantes que tenemos organizados hoy a tener 100.000 o 150.000. Eso fortalecería un proyecto completamente distinto. Nos permitiría actuar en unidad mejor en las listas sindicales. Se da la contradicción que hay veces que no vamos juntos, ¿me entendés? En una lista sindical. Ahora, si tuviera una instancia de la militancia pecharía por la unidad, ¿me entendés? Porque la militancia quiere la unidad, pero muchas veces los debates por arriba, y como no hay instancias por abajo, ¿me entendés? Hacen que prime ese tipo de discusión y no se pueda ir y se pierden sindicatos y no vas consolidando. Hay cierto estancamiento del Frente de Izquierda que se manifiesta electoralmente. Y nosotros creemos que en la crisis brutal que hay hoy de representatividad, da para mucho más, muchas más posibilidades tiene el Frente. Pero bueno, al no haber estas instancias también esto queda como un debate por arriba. Por ejemplo, si ir o no ir. Ahora, democraticemos el debate. Yo creo que si, por ejemplo, se abriera un debate y participaría la base, se unificaría una postura. Sí, estoy de acuerdo, y bueno, y el que sea minoría se le tiene, ¿me entendés? Pero sería una posición común. Yo creo que, por ejemplo, mayoritariamente la base plantearía, por ejemplo, no ir a esa marcha. Te lo digo sinceramente. No, porque, es que creo que sí. Porque lo hemos hablado fuera del aire, yo creo que sí. Pasemos un poquito a la actualidad nacional. Sí, te digo una cosa, lo mismo. Esta no es una posición gorila con relación al tema. Porque muchas veces. No, ya sé, te digo porque en los debates por abajo, ¿me entendés? Siempre, bueno, ustedes siempre se juntan con la derecha. Es el latiguillo del propio PJ, ¿me entendés? Que sabe que somos un competidor para bloquear el debate. No. Amigo, el problema es que si no hacemos una alternativa va a haber ultraderecha de por año, porque es el PJ el que le abre la puerta a este tipo de experimentos. Hay cosas que uno tiene que marcar en el gobierno de Milei. Yo las marco permanentemente. A mí me hacen un poco de ruido, me hace un poco de ruido la tierra, me hace un poco de ruido la minería, me hace un poco de ruido digamos, la pasividad de algunos sectores frente a cosas que uno ve, que decíamos del Garrahan, la salud. Eso es lo inmediato, digamos. Pero hay cosas que son más profundas, digamos, cuando vos ves el acceso a la Antártida, ves bases en el sur, americanas, los generales viniendo, o sea, pensando, por ahí nosotros no estemos, 20, 30, 50 años, no sé. ¿Qué se está pasando, digamos? El argentino que es tan nacionalista, de alguna manera se está, no sé, durmiendo. Sí, es que tiene que ver un poco con el debate anterior. Es un fenómeno mundial, si querés, también, porque la ultraderecha, ¿me entendés? Y este tipo de gobiernos que plantean arrasar con todo y con todas las cosas positivas, no con las negativas. Vos lo podés ver en un Trump también en Estados Unidos, lo podés ver en Europa, que está avanzando, pero en otro, en India, en Hungría. Yo creo que hay una unidad, la gente cansada de los gobiernos que prometiendo cosas nunca han cumplido, sino que corrupción, estafas electorales y todo. Ha habido un sector muy hábil de los grandes poderes concentrados, porque no son los Milei o cosas, no soportarían nada, que están trabajando para que se fortalezcan este tipo de gobiernos, aprovechando cosas reales, que es el descontento con lo viejo, a través de las redes sociales y todo. Hay una planificación. ¿Por qué para mí? Porque la crisis capitalista es tan grande, no se ha superado desde el 2008. La crisis del 2008 fue parecida a la crisis del 30 o parecida a la crisis de fines del siglo XIX, principio del XX, que desembocaron en guerras mundiales. Esa crisis no le están encontrando la salida. Entonces, una salida que están planificando es superexplotación, reventar los derechos laborales, liberar para que las corporaciones hagan lo que quieran con la naturaleza, con todo, arrasar con una serie de conceptos que se fueron consolidando en la sociedad. Para eso necesitan este tipo de gobierno. Pero escúchame, Ale, desde el 2018 esta parte, la concentración de los grandes grupos económicos a nivel mundial es mayor, no es menor.
Por eso, pero aún así tienen un problema que es que no logran que la tasa de ganancia que necesitarían para seguir desarrollándose suba, sino que baja. Esto tiene que ver con un problema que es más de economía, pero yo te la sintetizo. Sí, no, pero está bien, Hoy la parte de lo que nos está pasando. técnica hace que sea mucho más fácil hacer un auto que hace 20 o 30 años. Sí. Claro. La capacidad para hacer autos, por ejemplo, hoy es superior a la de hace 20 o Obvio. 30 años. En segundos se hace un auto. El problema es quién se lo vende. O sea, por lo tanto, hay un problema, pero esto pasa en todos los rubros. O sea, se hacen más fácil heladeras, ¿eh? Pero ¿a quién se lo enchufás? O sea, hay una crisis de superproducción. ¿Qué pasa? Las empresas, las corporaciones, tienen la capacidad para hacer mucho más de lo que hacen, pero no tienen cómo venderla por la situación global que ellos mismos han desarrollado. Entonces se van a la especulación, muchos de ellos. Como hay una relación entre la industria y los bancos, dicen, bueno, como no logro que esto me rinda, ¿me entendés? Me voy a la especulación. Pero la especulación también tiene un límite. ¿Por qué? ¿Me entendés? O sea, porque como tienen plata y no saben qué hacer, empiezan a dar préstamo a lo loco, como pasó con después no lo pueden pagar. después, claro, pero la gente tiene un límite. Entonces, la crisis capitalista ¿qué pergreñan ellos? La verdad, ellos barajan dos alternativas. Una es la guerra, porque en la guerra se destruye mucho y hay que reconstruir. Es una forma que ha tenido el capitalismo para salir de la crisis, de las grandes crisis. El negocio de la guerra, ¿no? El negocio de la guerra, que está en auge ahora. Vos ves que hay guerra por todos lados y va a haber más. No se animan todavía a hacer una confrontación entre China y Estados Unidos, pero vamos para allá. Entonces, mientras no puedan realmente solucionarlo de esa forma, mientras habilitan guerras, la industria armamentística y todo, también están discutiendo, bueno, necesitamos gobiernos que peguen palo y que hagan lo que puedan. Para eso hay que convencer a un sector de la población de que banque esos gobiernos. Y ahí vienen las campañas. El problema son los inmigrantes. Vos te morís de hambre porque en realidad viene un inmigrante y te lo roba. Son grandes campañas que meten para tratar de hacer base social. ¿O acaso fueron los desocupados? Eran los desocupados los que le sacaban, ¿me entendés? La plata que le hacía falta a la gente. O sea, o es el feminismo, son los ecologistas. Entonces están logrando tener una base social para ir a regímenes cada vez más represivos. La democracia como la conocimos ya nadie la defiende. Hasta hace 20 años. Es verdad lo que decís. La verdad que cuando uno lo piensa filosóficamente, hay un cambio de paradigma. Total, bueno, pero Estados Unidos se planteaba como el paradigma de la democracia contra los comunistas. Hoy Trump, ¿me entendés? Dice la democracia no sirve para nada. O sea, hay un cambio en el mundo que hay que entender, donde un sector del poder concentrado, consciente de que le está costando recuperarse, quiere fuerzas de ultraderecha que puedan ser la base para ir con todo. Con todo, les hace todo. falta gobiernos autoritarios, por eso ya movilizarse es un delito, o sea, todo, quieren sacar hasta la última ley laboral. Entonces estamos en un momento complicado, porque es parecido en un sentido a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial surgió el fascismo frente a las crisis, ¿me entendés? Y un sector bancó eso hasta que, bueno, pero fíjate la contradicción. Para derrotar al fascismo se unió la Unión Soviética con Estados Unidos. Claro. Hoy todas las fuerzas bancan esos proyectos, porque no hay democracia en Rusia, que es capitalista, en China, en Estados Unidos. O sea, en un sentido hay una unidad por arriba para que este tipo de proyectos avance. Lo único que nos queda es unirnos por abajo. Por eso también, y volviendo al tema anterior, es importante no enlodarse con eso, sino construir algo distinto para enfrentar este nuevo mundo que, si no lo frenamos, nos puede llevar a la barbarie. Sabés que es muy interesante lo que estás hablando. Yo me acuerdo de haber leído un libro hace ya 8 o 10 años donde se hablaba de Steve Bannon como el gran, digamos, referente de unir estas grandes corporaciones a nivel mundial y de ir preparando líderes que después sean los próximos, digamos, dirigentes que vos estás diciendo. Y obviamente se hablaba de Meloni, se hablaba de Orbán, se hablaba de los vínculos dentro del Vaticano y del poder concentrado de la Iglesia en Estados Unidos. Es muy interesante lo que estás diciendo. Sí, el plan de Trump es un plan que viene trabajándose desde hace mucho tiempo, no es improvisado, más allá de que él es un personaje, pero son planes, se ha planificado todo esto, porque no le encuentran salida. Las grandes corporaciones no discuten al mismo nivel que discutimos nosotros, no discutimos si
hay un millonario más, un millonario menos, ¿me entendés? Discuten hacia dónde, cuál es la tendencia, y para salvar esa tendencia de acumulación, están dispuestos a todo. Juan Macé, la última, dale. Sí, recién hablabas de una avanzada en la crisis capitalista a nivel mundial. ¿Cómo organizarse, sobre todo al pueblo trabajador, que es el que más sufre esta crisis, de cara a enfrentarla? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, yo creo que hay que construir alternativas nuevas, que no va más, en el caso del país, el PJ, el radicalismo ya no existe como organización, pero no van este tipo de fuerzas, ni las del pasado, ni estas que nos quieren vender como nuevas, sino que hay que construir otra cosa. Y, ojo, en unidad con todos aquellos que quieran realmente cambiar de verdad las cosas. Para mí ese es un punto muy importante. Yo creo que esto, o sea, los Trump, los Milley, también hacen shock en la cabeza de la gente, y cada vez va a haber más conciencia de que hay que hacer otra cosa. Yo te lo digo, por ejemplo, en Estados Unidos, que vos hagas una encuesta y el 60% de los jóvenes digan que la alternativa es el socialismo, no es por mérito de los socialistas, es por mérito de Trump y todos estos tipos que, ¿me entendés?, que son la expresión brutal del capitalismo, y por eso han sido vanguardia, y millones se han movilizado, por ejemplo, este fin de semana y todo. En el mundo hay. En Europa, está bien, está la ultraderecha casi fascistoide, pero del otro lado tenés millones y millones de jóvenes que se movilizan. Entonces yo creo que de eso hay que ver cómo se logra una alternativa distinta. Para mí viene por izquierda, para mí claramente, tiene que ser antisistema esa alternativa, porque es el sistema el que está mal. No se trata de tal o cual, es el sistema el que está mal. Por lo tanto hay que ir a otro sistema, discutamos cuál es, pero esto no es, porque el capitalismo está evolucionando hacia la barbarie. O sea, ya no es un sistema por el cual progresa la humanidad. Se progresa en la técnica, pero llega cada vez a menos gente la técnica. Yo te digo, hay estudios que hablan de que trabajando 4 horas toda la humanidad permitiría abastecer de sobra las necesidades y que la gente pudiera disfrutar de la vida. Pero este sistema no permite disfrutar de la vida, porque es cada vez para menos, tienen que laburar 16 o 20 horas la gente casi para sobrevivir, no mientras alcanza. Hay una masa de desocupados tremendo, ¿me entendés? Y no te alcanza para cosas. Entonces, es el sistema el que está mal. Pero vos fijate que eso es cambiar el paradigma de esta gente que es ultra mega millonaria, grandes empresas que tienen que empezar a desprenderse. Bueno, pero por eso es una pelea y por eso tiene que ser algo distinto, disruptivo, y que realmente rompa con esos intereses que están detrás, que son los que dominan las economías. Y por lo tanto meten a los presidentes, porque eligen ellos los presidentes, no hay una real democracia en el sentido que uno quisiera. Y porque financian las campañas políticas. Total, ¿y cómo con 2 pesos vas a competir con estos tipos? Porque, imposible. No, y después porque se democratizó con las redes sociales, y no tenés millones de pesos y de dólares. En las redes sociales, ¿y quiénes son los dueños de las redes sociales? Hay veces que yo tengo 10 personas, ¿me entendés?, en una publicación. Y eso tiene que ver con que los algoritmos bloquean toda una serie de ideas para que vos no puedas progresar, ¿me entendés? Y si metés plata, sí, pero no tenés la misma plata que los otros. Entonces todo está preparado para que vayas. Hay que hacer otra cosa, completamente distinta, con un programa completamente distinto, que tiene que ser ecológico, porque no puede ser porque acá o la humanidad va a perecer, porque en un día apretan el botón y volamos todo al Coraca, y hay una tendencia cada vez más hacia ese lado, o porque destruyan la naturaleza porque no les importa nada por la ganancia. Entonces, ¿cómo frenamos esto? Pues eso es barbarie. Es barbarie. O sea, las guerras que estamos viendo, fraticidas, o sea, se están provocando y va a haber cada vez más guerras. La carrera nuclear, nuevamente, que ha comenzado, ¿dónde termina? ¿Me entendés? Europa se está rearmando nuclearmente porque antes la bancaba Estados Unidos, Estados Unidos no quiere gastar plata, pero ahora, a un ritmo de 5% de la economía quieren poner para lo nuclear, que es hambre, miseria para los trabajadores europeos. Bueno, ¿eso a dónde lleva? Estuvimos a punto de una guerra nuclear entre Pakistán y la India. Tuvo poca prensa. Son 2 potencias nucleares, empezaron a los tiros, ¿me entendés? Y en un momento, ¿me entendés?, uno tira la bombita, y no es que la India es el país más poblado de la Tierra. Entre la India y Pakistán son el 25% de la humanidad. Eso en cualquier momento. El tema de Israel bombardeando Irán, por ejemplo, ahora.
que no se sabe si tiene la bomba o la tiene, ¿me entendés? Ahí a 5 días de tenerla, y si sigue bombardeando, ¿me entendés? Para defenderse, Irán no va a agarrar y le va a tirar un bombazo y los otros van a... O sea, esos son los que dirigen el mundo, ¿me entendés? Entonces, si no cambiamos y armamos fuerzas alternativas para desplazar a esta gente, que realmente todo esté al servicio de la humanidad y no al servicio de poco, esto va mal. O sea, el tema barbarie está cerca de ser barbarie. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer otra alternativa que sea antisistémica, anticapitalista, que sea a favor de los trabajadores, de los sectores populares, y la juventud tiene que madurar para eso. Yo aspiro a que el tema de ser tan brutal esto abra cabezas y se dé cuenta de un sector de la humanidad que o hace algo, no es sentarse a esperar, porque si te sentás a esperar lo que viene es terrorífico, entonces hay que hacer algo. Ale, Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Lamentablemente estamos viendo estas cosas. Pero no hay que resignarse, no hay que ver cómo construimos algo distinto, antes que sea tarde. Alejandro Bodart, gracias por venir al streaming de Sónica, un verdadero placer. Gracias a ustedes de nuevo. Alejandro Bodart pasó por la mañana de Sónica.